Bueno, mis hermanos, encendemos esto. Ok, vamos entonces a comenzar en oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es tuya, Señor, y lo que hablamos nosotros no es de nuestro intelecto, nuestra boca, sino de lo que tú has escrito para nosotros. Pero también sabemos que necesitamos de tu Espíritu Santo para entenderla, para compartirla. Por eso rogamos, Señor, que seas tú guiando mis palabras, mi corazón, Señor, también que mis hermanos puedan atesorarla en sus corazones igualmente y que también traiga más gloria a tu nombre. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, resulta que una de las ¿esto es mío? Sí. Okay. Una de las profesiones, hay muchas, pero de las que uno podría decir requiere bastante creatividad son los artistas. ¿Sí? Los artistas son personas que se conocen como creativos. No sé si ustedes han visto, las he visto de alambre, las he visto de cartón, inclusive son como una especie de, no estatuas, ¿cómo se dice? Son monumentos, no. Como unas estatuas, digámoslo así, ¿sí? Que si uno lo... Dime. Escultura, esa era la palabra que no se me venía a la... Es como una escultura que si usted la mira así, ve algo, digamos, ve el jarrón, pero si usted sigue mirando la escultura y se gira un poquito, es un gato, ¿sí? Algo así. Y uno dice, uy, tan chévere, tan bonito, ¿no? Eso que, y a veces son cosas, no es un gato sencillo, ¿no? Las dos esculturas son bastante bien elaboradas, pero cuando usted ve un lado, usted no ve el otro. Cuando usted ve el gato, usted no ve el jarrón, ni se parece al jarrón. Cuando usted ve el jarrón, ni se parece al gato. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con Hebreos 6. Este capítulo se le puede decir el hall de la fama de la fe. ¿Qué más he escuchado? Los padres de la fe, ¿sí? Y me acuerda un poquito a una escultura de esas. ¿Por qué? Dios ve la escultura y dice, esta gente entendió. Bueno, no va a decir esta gente, pero ellos entendieron, ellos ven claro, ellos saben qué hay que hacer y lo hicieron. ¿Sí? Pero el mundo, el hombre, lo ve desde otro lado y dicen, esta gente está loca. ¿Esta gente qué está haciendo? Esta gente se les zafó un tornillo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que Hebreos es un grupo de locos, aquí, o un grupo de gente que entendía la voluntad de Dios y entendía lo que era correcto, lo que era real, lo que había que hacer. ¿Sí? Entendía lo cuerdo. Entonces, así lo ve el mundo, ¿no? Como un montón de gente que salía de sus cabales. Pero nosotros, como hijos del Señor, tenemos que mirar eso y decir, bueno, ellos entendieron, entendieron la voluntad del Señor, entendieron lo opuesto a locura. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? La palabra del Señor es locura para el que se pierde. Entonces no esperemos que ellos vean y digan, ay, sí, usted tiene razón. Cuando pasa eso es que el Señor le está hablando, pero pues si no es eso, todo esto es una locura. Entonces hoy vamos a hablar, y lo digo pues con todo respeto, no, de otro loquito, que es Moisés. Entonces vamos a ver, digamos, varios pasajes, pero principalmente Hebreos 11, del 23 al 28. Y de una vez vayamos pensando, ¿sí? ¿Estamos locos para el mundo o preferimos que el mundo nos mire y que nos dé pena que nos digan locos? O mejor, sí, que no pisar tanto callo, ¿sí? O más bien tratamos de entender las cosas como el Señor quiere que las entendamos, que es realmente el propósito, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar aquí en Hebreos 11 del 23 al 28, hablando un poquito, son 5 versículos donde vamos a hablar
un poquito de la vida de Moisés, que es, pues en sí es una historia bastante larga, pero pues no la vamos a abarcar así como en el Éxodo, todo lo que pasó y eso. Dice aquí, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahorita vamos a ahondar qué estaba pasando ahí. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Y uno, cuando yo leía esto, por ahí, ¿dónde estaba Cristo en la historia de Éxodo, por ejemplo? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, volvamos, es como de lo que vamos a hablar hoy, de la vida de Moisés. Vemos que aquí estamos hablando desde que él era pequeño, y volvemos al versículo 23. Pero resulta que en este versículo 23, no solo Moisés es un hombre de fe, no solo Moisés, porque en el versículo 23 nos narra cuando Moisés era un bebé. Sí, él no estaba haciendo nada, ¿sí? Siendo bebé, ¿sí? Pero nos habla aquí de personas de fe, y esos vienen a ser, ¿quiénes? Los padres de Moisés, ¿sí? 23. Por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, así como Ezequiel. Así, bueno, no vinieron hoy tantos como don Andrés, bueno, él ya no es tan bebé, pero así todos bebés lindos que hay por acá. Lucas ya está grande también, bueno, todos niños, ¿sí? Pero, ¿será que Moisés parecía, bueno, aquí dice que era un bebé lindo? ¿Qué tal si no hubiera sido un bebé lindo? Entonces, pailas, sí. Pero dicen por ahí que no hay bebé feo ni muerto malo, ¿no? No, mentiras, no, mentiras. ¿Pero a qué se refiere? ¿Pero será que la palabra de Dios está? Porque yo cuando leí eso, yo dije, ¿qué tal hubiera sido feíto? ¿Sí? Y no temieron el decreto del rey. Y ya vamos a explicar eso de que era, bueno, sí, seguramente era un niño hermoso. Todos los bebés son lindos, dicen. No, a mí sí me dijo mi mamá que yo era feito, recién nacido, que era muy peludito. Por eso soy así todo raro, el trauma de la niñez. Pero bueno, ¿qué estaba pasando en esta época? Recuerden que hace 400 años antes de Moisés, el pueblo, o esta región donde estaba Abraham y el pueblo, y su familia, que iba a ser el pueblo, estaba pasando por hambre y tuvieron que emigrar a Egipto. 400 años después, pues ya el faraón de esta época, obvio, ya no estaba, y era un faraón malvado que no quería a los judíos, detestaba a los judíos y empezó a maltratarlos. Y una de las cosas que decidió hacer era, porque ellos se estaban reproduciendo bastante, digo, de pronto si alguien no conoce la historia, entonces este faraón decidió empezar a matar a los niños. De hecho, mientras iban saliendo de la matriz de la madre, los mataban, pero Dios obró muchos milagros para que esto no tuviera éxito. Bueno, uno de esos niños que estaba peligrando era Moisés, ¿sí? Entonces sus papás, entonces aquí dice, le vieron niño hermoso. Muchas veces la palabra del Señor dice, no usa la palabra ver a alguien hermoso, sino poner gracia en los ojos de alguien, ¿sí? Entonces más o menos a eso se está refiriendo este pasaje, ¿sí? De pronto, porque nosotros somos seres humanos, Dios trata con seres humanos, y a veces pasa que uno ve a alguien y uno le mueve algo, ¿sí? Una vez dice, solo con ver a alguien, esta persona me cayó bien, me cayó mal, ¿sí? Muchos papás seguramente se resignaron y dijeron, bueno, mi hijo se va a morir.
Pero al ver a este bebé, sus papás, bueno, ¿quién haría eso? Pero bueno, era una situación extrema. Uno diría, todos los papás protegerían, esconderían a sus hijos, pero pues al parecer no. Pero fue tan precioso este bebé delante de Dios primero, bueno, que sus papás, todos los bebés son preciosos, pero este bebé tenía un propósito tan grande que los papás les dijeron, no importa, vamos a poner la familia en peligro, pero a este bebé lo vamos a salvar. ¿Sí? Y lo mantuvieron escondido por 3 meses. Y bueno, miremos en Éxodo 2 lo que pasó acá. Y quiero que miremos, como les veía comentando, acerca de, aquí vemos un acto de fe, pero no necesariamente de Moisés. Moisés estaba en pañales, él no estaba haciendo mucho, ¿sí? Y aquí en Éxodo 2, desde el versículo 1, nos dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y esos son los papás de Moisés. Me parece interesante que no tenemos los nombres. No sé si en otro pasaje, pero pues no aparecen los nombres de los papás de Moisés. Era un señor de la tribu de Leví y una señora de la tribu de Leví, pero están aquí también, yo diría, en el hall de la fama de la fe. La élite de la fe. ¿Sí? Porque ellos fueron los que obraron conforme a la voluntad del Señor. El Señor les había movido a hacer esto con su bebé Moisés. Entonces, no tenemos sus nombres, pero son personas importantes en la historia de la fe. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, eso me suena, bueno, ahorita ya le digo a qué me suena, con asfalto y brea, y colocó a ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, eso uno a veces cambia las palabras para que uno le suene bien, o en las historias meten a Moisés en una canastica. Ahí no dice que lo metió en una canastica, ¿sí? Dice que lo metieron en una arquilla, parecido a la palabra arca, ¿sí? Que se ve en la palabra en 3 ocasiones: el arca de Noé, esta arca y el arca del pacto. Don Mauricio. La Biblia sí habla acerca de los nombres de los padres De Moisés. Amram y Jocabed. Ok, muy bien, perfecto. Sí. Éxodo 6:20. Sí. Bueno, muy bien, chévere que estén ahí los nombres de esas personas de fe. Bien, entonces, ¿por qué una arquilla? Digamos, no me voy a detener mucho en este tema del arca, ¿sí? Pero ¿qué tenía en común estas 3 arquillas? Lo mismo, cuando hablamos del arca de Noé, no es la barca de Noé, es del arca. Y a veces uno pone un barquito, ¿sí? El arca de Noé, muy parecida al arca de Moisés, cumplen la misma función, y era salvar al que estaba metido. Y un arca es una forma de decir un cajón, ¿sí? Que el propósito de ese cajón, tanto en la de Noé como en esta de Moisés, era que flotara, no que navegara. Es decir, no tenía forma de barco ni una dinámica de barco para navegar los mares o los ríos, sino simplemente que flotara. No era tampoco una canasta con huecos, eso no flota, ¿sí? Y la calafateó, o sea, le puso algo, la recubrió para que, obvio, no se le metiera el agua y cumpliera esa función de flotar. Y aquí vemos cómo el Señor mismo, podríamos poner como esa similitud, que el Señor mismo era el que estaba protegiendo a Moisés dentro de este cajoncito, ¿no? Esta arquilla. Bien, entonces, aquí vemos que los papás de Moisés tuvieron fe, pero también Moisés mismo, obviamente, tuvo fe, porque después ya el Señor habló con Moisés, Éxodo 3, versículos 7 al 10 más o menos, ya les aparece, dijo luego Jehová, entonces aquí vemos del 2 al 3 que lo recogió
lo vio la hija del faraón y mandó a una de sus doncellas a que lo recogieran, entonces ella lo adoptó como su hijo, ¿sí? Y por ahí la hermana de Moisés estaba viendo y se dio cuenta y la cogió la hija de Faraón. Y la hija de Faraón necesitaba a quien le cuidara al niño porque pues ella estaba ocupada, ¿sí? ¿Quién iba a ser la nodriza del niño? Y creo que fue la hermana, dijo, yo sé quién. Y pues resultó la mamá misma biológica de Moisés criándolo también. O sea, Dios lo protegió, lo devolvió con su familia porque tenía un propósito. ¿Qué tal si los papás de Moisés no hubieran obedecido al Señor? Pues no hubiera pasado esto. Ahora ya con Moisés crecido, ¿sí? Él había ya crecido con los egipcios. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, aquí hablando con Moisés y el plan que tenía Dios con Moisés, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo estaba pasando por un muy mal momento allí en Egipto. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés ya tenía una misión, Moisés ya tenía un llamado. A veces nosotros vemos eso hoy en día de una manera diferente, como que lo que me nace del corazón. Yo creo que el Señor me está llamando a hacer tal cosa, a ir a Japón, pero mi esposa no entiende. De paseo, si quieran. Pero ya, si no. A ella le gusta más Colombia, o sea. Ok. No, sí, o sea, uno a veces confunde la fe como algo, un pálpito, ¿sí? Pero no, la fe también es obedecer una instrucción clara del Señor, que no va a ser fácil. Ahí es cuando necesitamos fe. El paso de fe no es inventarme algo y dar un paso, no, es tener la voluntad del Señor clara y obedecerla a pesar de lo que me pueda costar, porque cuesta, ¿sí? Tengo un problema en el trabajo, por ejemplo. De pronto, si digo mentiras, me zafo de ese problema. ¿Eso es fe? La instrucción es clara. Debo ser honesto. ¿Sí? ¿Va a ser en esa situación fácil ser honesto? Seguramente no lo iba a hacer. Y aquí la voluntad del Señor con Moisés será clara, pero aquí es donde los hombres de fe realmente son admirables porque seguir la voluntad del Señor no siempre es fácil, ¿sí? Entonces, primer punto, solo en este versículo de Hebreos 11, es los hombres de fe confían en lo que el Señor les ha dicho, conocen la voluntad del Señor. No son pasos de fe, lo que decía eso, que es que yo siento, sino que conocen la voluntad del Señor y la obedecen. Yo en el break hice un experimento. ¿Por ahí está Martica? Sí. Martica, he mentido. Yo fui a donde Marta y le dije, dame 2 empanadas, Marcos las va a pagar. Ni siquiera le había dicho a Marcos. ¿Sí? Ok. Marcos, tú me ibas a... Tú, no sé, ¿tenías la intención antes de yo decirte de pagarme las empanadas? Para nada, empanada. A veces la fe que se vende hoy en día se parece a eso. Es que el Señor me dijo que... ¿Sí? Me soñé que estaba en una casa al lado de una playa. El Señor me dijo que me iba a dar una casa junto a la playa. ¿Sí? Y el Señor va a estar como Marcos, pues yo no he dicho nada. ¿Sí? Es que el Señor me mostró que te vas a casar con tal persona, David. Pero David, sí, pero pues imagínese. Pero sí, eso pasa. Hoy en día pasa. Sí, el Señor me mostró que, y Dios ahí como siendo calumniado, hablándolo de frente, ¿no?
Pero esa no es la fe. A veces sí llegamos a momentos de incertidumbre, pero ya tenemos la voluntad del Señor clara. ¿Qué va a pasar? No sé, pero tengo que hacer tal cosa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pero tengo que hacer la voluntad del Señor, dependiendo de la situación. Si es no mentir, si es una actitud que debo mantener, si es... por ejemplo, Quique hace 8 días nos hablaba de una decisión de fe que él tomó con su familia. ¿Sí? Y no era fácil. ¿Sí? Pero pues su familia siguieron la voluntad del Señor en ese aspecto. Los hombres de fe se esfuerzan para obedecer al Señor a pesar de lo que les pueda costar, porque siguen las órdenes de su amo, de su capitán. Y más adelante hay una parte que dice, como viendo al invisible. Moisés veía al Señor, seguía al Señor, las órdenes del Señor. Y esta segunda parte en Éxodo 3, volvamos aquí al versículo de Hebreos 11. ¿Dónde tenía puestos los ojos? Moisés. Primero no los tenía puestos en Egipto. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, ya tenía una ciudadanía egipcia. ¿Sí? Tenía los privilegios de ser Egipto. Él no estaba sufriendo con el pueblo. ¿Sí? Pero eso Moisés lo tomó, lo despreció en el buen sentido. ¿Sí? Y él, pues vemos, no está aquí, pero vemos que él sentía un celo por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que estaba siendo maltratado. Y el Señor ya le había dicho, mira, yo tengo un lugar para mi pueblo, yo tengo un país para mi pueblo. ¿Dónde tenía la mente Moisés? En ese lugar. Es interesante, él no estuvo allí ni siquiera, ¿sí? Pero él tenía presente la voluntad del Señor. Y él sabía, por encima de mi ciudadanía egipcia, es mi ciudadanía Israel. Pero aquí me parece interesante que ahorita cuando veamos los otros versículos, Moisés no estaba pensando en la vida eterna. No sé, no lo dice acá. Tal vez sí, yo digo, por lo que Hebreos lo sugiere. Pero si miramos Éxodo, no, todo es muy terrenal, todo es Canaán, es un lugar que todavía existe, ¿sí? Un lugar aquí en esta tierra donde Moisés iba a llevar al pueblo. Todo era muy de acá. Pero vamos a ver ahorita cómo Hebreos lo pone en términos eternos, en términos de la vida eterna. ¿Sí? Y miremos, por ejemplo, miremos el 25 de Hebreos 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, como ya nos da como esa pista de la vida eterna. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los sufrimientos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí el autor de Hebreos está hablando de la vida eterna. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces decía que a Moisés no le importaban, en el 25, los deleites temporales del pecado. Entonces él tenía casi que su vista puesta en la vida eterna. Porque esto es raro, ¿sí? De alguna manera, Moisés entendía la vida eterna, ¿sí? Como que lo vemos ahí como decimos, una sombra ahí, ¿sí? Es más, en la palabra del Señor, hasta Daniel, siglos después, bastantes siglos después, ¿sí? Es la primera parte en la palabra que se nombra algo referente a la vida eterna. ¿Sí? En Daniel 12, versículos 1 y 2, si quieren no lo busquen, es cortico, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, hablando, pues es otro tema, ¿no? Hablando Daniel de los tiempos futuros, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces. Tranquilos, no voy a hablar de eso. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, ¿no? Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la vida después de la muerte física. Y si estudian de ahí para atrás, nunca se había hablado en la palabra acerca de esto, pero seguramente lo entendían. ¿Sí? Ese es como el misterio acá. ¿Sí? Seguramente Moisés entendía esto. Serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí nos dice que Moisés, volviendo a Hebreos, que Moisés no le importó los maltratos, primero los deleites temporales del pecado. Tampoco ni lo bueno ni lo malo, ni los maltratos que sufría el pueblo, tener que sufrir con el pueblo, porque todo eso era muy temporal, era muy terrenal, sino que tenía su vista puesta. ¿Cómo es que usa acá? En el galardón y en el invisible también. En el galardón y en el invisible. Entonces, de alguna manera, Moisés veía, otra vez como la escultura, él veía diferente. ¿Sí? Otro, no sé, un compañero, él debió haber tenido amigos egipcios, le hubiera dicho, no, ¿qué se va a poner? ¿Sí? ¿Para qué se pone? ¿Sí? Y ahora para nosotros sería esta misma la enseñanza. Filipenses 3, 18 al 21. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que vive en esos deleites de este mundo. Hay gente que, pues, la palabra dice, si no hay vida eterna, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero eso es mentira, ese es el problema. Chévere para el que cree eso, pero es mentira. ¿Sí? Pues no chévere porque está engañado. Puede que la pases de lujo en esta tierra, puede que sufras, pero si no tienes la vida eterna, bueno, para el que se deleita no le habrá servido de nada, para el que sufre en este mundo es un gran consuelo. ¿Sí? Entonces dice acá, Filipenses 3, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros eso me habla a mí, porque a veces yo pienso mucho en lo terrenal. ¿Sí? Tengo la vida eterna, pero a veces mis ojos están puestos en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, y eso lo entendía Moisés, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que a veces no te hace pasar tan buenos momentos. ¿Sí? Enfermarse no es, digamos, la historia tan gráfica que nos dio Jairo, eso no es algo divertido que pase, ¿no? ¿Sí? Cuando uno se enferma, cuando un hermano se enferma, ese es el cuerpo, pero pues ¿para qué sembrar en este cuerpo, no? El cual se transformará, el cuerpo de la humillación nuestra, 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hablando de los sufrimientos de este mundo, digamos, un ejemplo como las enfermedades, el sufrimiento físico, en el cielo tendremos ¿qué? Un cuerpo perfecto, ¿sí? Glorioso, perfecto, incorruptible, para disfrutar de manera plena, estar delante del Señor. Bueno, entonces el primer punto es, el hombre de Dios conoce la voluntad, el hombre de fe, conoce la voluntad del Señor. El segundo punto, el hombre de fe tiene los ojos puestos en la vida eterna, no en la terrenal. Por eso es que decía que él prefería ser maltratado, Moisés, con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Es que una vez, no, pero es que no, es que si hago esto me voy a perder de esta relación. Si no salgo con mis amigos, voy a ser un hombre muy solo, me voy a aburrir en este mundo. Tranquilo, lo que le queda es tiempo para que disfrute en la vida eterna. ¿Sí? Yo recuerdo una vez veía una prédica de Francis Chan, no es el actor de películas de karate, Francis Chan, es un predicador. Y él cogía
De hecho esto me sirve, perdón. Y él cogía un lazo muy largo, ¿sí? O sea, no se veía el fin del lazo, ¿sí? Entonces más o menos voy a hacerlo acá, ¿sí? Entonces digamos que ustedes ven este lazo, ¿no? Entonces imagínense que este lazo, no pueden ver el final del lazo, ¿sí? Sigue hasta nunca acabarse, ¿sí? Pero ¿cuál es la vida terrenal? El plug, donde conectamos acá este pedacito, ¿sí? ¿Qué creen que es más importante, este pedacito o el resto? ¿Sí? Pues sí, o sea, si empezamos a mirar esto, y esto da hasta la eternidad, pues esto no es nada, es un pedacito de nada, ¿sí? Y él decía eso, a veces nos aferramos tanto al pedacito de la vida eterna, de la vida terrenal, pero la vida eterna es en comparación, es mucho más abundante, ¿sí? Es lo que, entonces, pero para nosotros a veces ese pedacito es todo. Entonces nos aferramos tanto a ese pedacito. Y por eso digo, no sé, Moisés tal vez estaba pensando en ese lugar en Canaán, pero al parecer también era la vida eterna. Entonces, si tenemos aflicciones en este mundo, porque las tenemos, es un pedacito. Tranquilo, mi hermano, va a disfrutar eternamente, ¿sí? Que eso sirva de consuelo. Y si disfrutas de esta vida, bueno, también dale gracias a Dios, pero no idolatres eso, porque eso no, tampoco se compara con la vida eterna. Sí, eso no quiere decir que no disfrutemos de cosas en esta vida, ¿no? Disfrutamos de una casa. Ayer llovió, sí, bueno, se nos goteó la casa, pero pues estamos en una casa, ¿no? Agradecer esas cosas a Dios, ¿no? Bien. Entonces, teniendo por poco las aflicciones de este mundo, Romanos 8, 18 al 25, y aquí nos anima también, y de pronto, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor en su palabra, porque uno dice, Wilmer, pues usted no está enfermo, tan chévere usted diciendo eso, tan fácil, pero es el Señor, ¿sí? Porque es que uno a veces lee la palabra y uno dice, otra vez, la escultura, y uno dice, Jesús, esto es una locura. ¿Sí? Como alguna vez compartí, uno lee los evangelios y Jesús dice, si alguien te quiere quitar la herencia, dásela, encímale algo. ¿Sí? Si alguien te quiere quitar la vida, tranquilo que él no puede echar tu vida al infierno. ¿Sí? Si alguien te pide llevar alguna milla, llévala 2, y uno como que, pero no me puedo dejar. Renunciar es difícil a esta tierra, ¿no? Pero, bueno, entonces Romanos 8, 18 dice, pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, si ese pedacito no se parece a la vida eterna, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces tenemos que creerlo, tenemos que poner nuestros ojos allí, no tanto en las cosas de la tierra, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A veces pasan cosas, momentos de la vida que uno dice, Jesús vuelve. Yo sé, el pensamiento correcto, más santo, es que Jesús vuelve porque quiero verte, quiero estar contigo, pero a veces también porque este mundo no es tan bonito, ¿cierto? Pero que no vuelva a fin de mes porque va a pasear un rato con mi esposa. Va a disfrutar un poquito de... Sí. Pero sí, inclusive esta vida tan limitada, también eso es bueno, que nos haga pensar, Señor, no puedo esperar. Sí, esto está feo, no puedo esperar a disfrutar contigo. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, a corrupción, a dolor, ¿sí? A que no todo salga bien. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque el Señor quiere que nos demos cuenta, aquí no es suficiente, aquí no es nuestra plenitud completa. 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, también la creación nos dice aquí, Jesús,
¿Hasta cuándo? Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también, ¿quiénes? Nosotros debemos estar así, ¿no? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo, nosotros que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ya me estoy quedando calvo, este cuerpo ya no me gusta. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. No lo vemos, pero vendrá. ¿Sí? Hablando de mí, me acordaba también la escultura. Mire que yo me miro en un espejo y el espejo me miente, porque no me veo calvo. O sea, ¿ustedes me ven así? ¿Me veo calvo? Ok, no me va a girar. Pero bueno, ese es un punto aparte. Entonces, nada se compara, ni lo malo ni lo bueno, con lo que tengamos, con lo que vamos a tener en la vida eterna. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, tranquilo, mi hermano, esto es temporal. Si de pronto estás disfrutando demasiado de los deleites carnales, hermano, estás out, estás disfrutando de lo que no te va a dar verdadero gozo. 26, otra vez de Hebreos, recordemos lo que decía aquí este pasaje: teniendo por mayor riquezas el vituperio, los sufrimientos, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces pongamos esa mirada en el galardón, en la vida eterna. Y también en Colosenses 3, del 1 al 4, también nos recuerda, hay muchos pasajes que el Señor nos insiste: puestos los ojos allá. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, Colosenses 3. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida real, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y la vida de Moisés nos está dando ese ejemplo. Él dijo: yo puedo estar aquí tranquilo, aquí no se aguanta hambre, aquí está, pero no, yo voy a ir con el pueblo de Dios. Entonces, ¿usted qué prefiere? Digamos que le va a ir bien en esta vida, no se va a enfermar, bueno, algún día sí se va a morir, pero no se va a enfermar, va a tener plata, de todo, o irse con el pueblo de Dios, sufriendo un ratico en el desierto. Pues tenemos que escoger ir con el pueblo de Dios, pero esa no es la realidad, ¿no? Y la siguiente, digamos que son tres cosas. La primera es que una persona de fe conoce la voluntad de Dios, la escucha y la obedece, aunque esto le cueste. La segunda es tiene los ojos puestos en la vida eterna. Y la tercera y más importante es que no solo tiene los ojos puestos en la vida eterna, sino aún más importante en el dador de la vida eterna. ¿Sí? Moisés tenía puesto sus ojos en el galardón, pero también tenía sus ojos puestos en él, viendo al invisible, en Jehová. ¿Sí? Y eso nos dice el 27, otra vez de Hebreos 11. Ahí vamos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, no temiendo perderse no solo los deleites, sino también la persecución que iba a tener, porque se sostuvo como viendo al invisible, con los ojos puestos en Cristo, en Dios. Y entonces son esas tres cosas, ¿no? Conocer la voluntad del Señor, obedecerla, poner nuestros ojos en la vida eterna y poner nuestros ojos en el dador de la vida eterna. En Hebreos 12, del 1 al 1 y 2, que lo vamos a ver después, pero también nos anima de esta manera, ¿sí? Justo después de que habla de estos hombres de la fe, porque tal vez Moisés tenía la vista puesta en Canaán, nosotros la tenemos puesta en la nueva Jerusalén, en la vida eterna. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, además que nos están viendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Digamos que para Jesús era fácil, él conocía la gloria del Señor y él dijo, toca sufrir. No fue fácil, sufrió, sudó gotas de sangre, pero él conocía la gloria del Señor, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña acá también la vida de un Moisés, ¿sí? También aquí la vida de nuestro Señor Jesús, que esto no importa tanto como pensamos, ni lo malo ni lo bueno, ¿sí? Y vemos que, y volviendo al primer punto, ¿no? Que demanda obediencia, hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que vamos a ver también dentro de 8 días, pues no conmigo, pero en el versículo 28, que Moisés, si algo se conoce, la saga de Moisés es la ley, ¿sí? Él escuchó la ley del Señor. Y yo digo, el Señor escoge, Él nos conoce, Él nos escoge. Seguramente Moisés era una persona, ¿cómo se dice eso? No detallista, sino perfeccionista, ¿sí? Él tenía que poner atención a detalles y que los cumplieran, ¿sí? Aarón no tanto. Bueno, hagamos otra cosa. No, inventémonos otra cosa, Aarón, ¿no? Moisés no, ¿sí? Y en la próxima vez vamos a ver cómo él obedeció al Señor, siguiendo los pasos que el Señor le daba para sacar al pueblo de Egipto y ellos celebraran lo que conocemos hoy en día como la Pascua. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Entonces nos van a explicar esto dentro de 8 días, entonces no se lo pierdan. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Oremos. Señor, gracias por todo lo que tenemos en Cristo, Señor. Gracias porque primero tenemos a Cristo. Gracias porque tenemos una vida fantástica, gloriosa en Él, que vamos a poder experimentar con cuerpos nuevos. Señor, ayúdanos porque a veces somos tan terrenales, pero gracias porque también tú tienes compasión de nosotros, Señor, y quieres que vayamos delante de ti como el trono de la gracia con estas luchas que tenemos en esta tierra, Señor. Pero te agradecemos porque acabarán estas luchas. Te agradecemos porque no será para siempre. Y lo que nos espera, Señor, no lo podemos imaginar lo bueno que es. Por eso es en Cristo, no es en nuestra bondad, en que lo merezcamos, en que hayamos sido buenas personas. Por eso a Él, al que nos dio esa vida eterna, le alabamos en esta mañana y ayúdanos a hacerte obedientes, Señor, a tu voluntad. A esa voluntad que tú nos has dado, Señor, que es tan clara y a veces nos cuesta tanto seguir. Y te lo pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte en el nombre de Jesús, que nos des de tu Espíritu. Amén.